El timbre del teléfono resonó por todos los rincones de la oscura habitación. Afuera era pleno día, pero las gruesas cortinas que colgaban en la ventana opacaban toda luz del sol. El dueño, recostado en el único sillón de la sala, emitió un ruido con su garganta emulando el sonido de inconformidad. Se sentó en el sillón mientras se masajeaba el rostro. Se levantó con pesadez y con paso pausado buscó su celular, guiándose por el timbre que el instrumento emitía, el que lo condujo hasta la mesa del pequeño comedor. Descolgó la llamada. ¿Ha sucedido algo, César? Tomó asiento al momento que observaba el montón de papeles y carpetas que llenaban la mesa. Tenía que arreglar aquel desorden. ¿Leíste las noticias, Joe?, preguntó la dura y aguda voz del dueño del otro lado de la línea. Literalmente acabo de levantarme, respondió el aludido reprimiendo un bostezo. Sin demorar un minuto, bajó el papeleo destapando una pequeña laptop. Espero que se trate de una buena noticia, continuó dirigiéndose a la página web de las noticias locales. No vendría nada mal una de esas de vez en cuando. ¿Alguna novedad? Joe escuchó una risilla burlona de su compañero del otro lado. Después de todo, su llamado ya significaba todo lo contrario. Joe frunció el ceño ante el título del encabezado de la primera noticia que aparecía en la página. Agresión en el campo militar aún sin resolver. Su vista se enfocó en el subtítulo y lo leyó en voz alta. Autoridades de Havre deniegan hablar con la prensa sobre el delito cometido la semana pasada. ¿Qué significa esto? No parece ser un caso sumamente difícil. Lee los primeros párrafos, invitó César. Él leyó. A pesar del intento de las investigaciones del Departamento de la Policía por encontrar al criminal y hacerlo pagar por su delito, no se ha podido dar con el agresor, por lo que, según en palabras de Sean Jones, el comandante de la policía de Havre, el caso del centro militar quedará impune hasta que se encuentren nuevas pistas. Ante la lectura, Joe se recargó en el respaldo de la silla, pensativo. Así que tenemos un nuevo crimen sin resolver, ¿eh? Continúa después del primer subtítulo, sugirió César. Las autoridades de la ciudad de Havre han rechazado hablar con la prensa respecto a los avances de la investigación de la agresión en el Army Center, a pesar de que 5 personas fueron atacadas. 2 soldados fueron asesinados. Isabel Vasco, quien fue una de las mejores cadetes, ganando renombre y medallas, y el otro fue Paul Austin, un hombre de mediana edad que trabajaba allí desde sus 17 años. Las 3 víctimas restantes, quienes afortunadamente no tuvieron el mismo destino que Austin y Vasco, fueron llevadas a emergencias por sus graves heridas. Las víctimas fueron reconocidas como Anthony Ruiz, Kayla Hill y Álvaro Cerrato. Joe observó la nota pensativo mientras encontraba una explicación al llamado de César. El caso era muy reciente, no llevaba ni 6 días desde el incidente, y admitía que le extrañaba que la policía no quisiera hablar con los periódicos y que aún no resolvían el caso. Eso lo atribuyó a que era más que evidente que el culpable fue alguien del mismo campo. Por esa misma razón estaba consciente que la policía no quería involucrarse para culpar a un veterano o a algún soldado porque eran hombres reconocibles, buenas personas que luchaban por la libertad del país. Era un terreno en el que la comisaría municipal no estaba dispuesta a inmiscuirse. Querían llevar el caso a lo privado. Todo aquello que pensó se lo comunicó a César. Sabes que no estoy interesado en esta clase de crímenes. Ya lo sé, sabía que me dirías eso, pero te tengo una exclusiva. Ya esas palabras hicieron que el interés de Joe despertara. Se incorporó en el asiento y esperó expectativo lo que César le iba a comunicar. Soy todo oídos, le hizo saber. Las cámaras de vigilancia curiosamente no estaban funcionando ese día. ¿Sabes quién era el encargado de estas? Paul Austin. La policía no tiene ningún sospechoso, y las únicas personas que estaban aquella noche eran solo estas 5, o por lo menos es lo que se aparenta, pues sin grabaciones que prueben lo contrario,
Según dos testigos, la señora de la limpieza y el jardinero solo estaban las 5 víctimas en esa zona. ¿Estás insinuando que es posible? Lo interrumpió un César, adivinando lo que pensaba. Además, te tengo 2 preguntas extras. ¿Quién era el objetivo? ¿El asesino logró su cometido? Joe se pellizcó la fuente de la nariz al momento de exhalar aire. Ese caso comenzaba a sonarle interesante. Un César siempre terminaba haciendo que él aceptara cualquier caso. Pese a eso confiaba en él. Después de todo, era quien le proporcionaba mucha información. Sin su ayuda, él no podría llegar a ningún lado. De acuerdo, acepto el caso, dijo al fin. Perfecto. Las cosas que necesitarás no tardarán en llegarte. Joe sonrió. Un César lo conocía demasiado bien. Sabía que terminaría aceptando. Los 2 se despidieron y ni siquiera habían pasado 2 minutos cuando escuchó el timbre de su apartamento sonar. Al abrir la puerta observó un paquete a un lado de esta. Su típica reacción fue la de ver por ambos lados. Y como siempre que recibía un paquete de su misterioso compañero, no había nadie. Un César de esa manera conocía al hombre con el que los últimos 5 años había estado hablando por teléfono. No sabía nada de él, ni dónde vivía, ni su nombre real, ni su aspecto. Tan solo conocía su voz, a pesar de que él sí sabía su dirección y su verdadera identidad. Para Joe era un completo misterio la identidad de su interlocutor. Sin embargo, confiaba en él, contrariamente de lo inconveniente que pareciera su situación. Además, un César era la persona que le hacía el favor de facilitarle las cosas que necesitaba para poder resolver un crimen, como por ejemplo el paquete que le había llegado. Tras abrirlo, observó un sinfín de identificaciones falsas que podrían ayudarlo a esconder su verdadera identidad a la hora de investigar. Él era un detective clandestino. El famoso detective de las sombras entraría una vez más en acción. Al día siguiente, al primer lugar al que fue fue a la milicia. El edificio, a pesar de estar en operación, se encontraba desolado. Tan solo el guardia se mantenía sentado en donde debería estar la recepcionista. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el guardia con voz desinteresada. Los ojos de Joe se desviaron efímeramente a la empuñadura de la pistola que sobresalía del chaleco del uniformado. Soy Marcos Acevedo. Vengo de la Cleaning Company Horse para limpiar las oficinas. El hombre echó un vistazo a Joe de pies a cabeza y posteriormente buscó la cita en la computadora. ¿Puedo ver su identificación?, le preguntó. Claro, respondió. El día anterior, César se encargó de poner en el sistema a un Marco Acevedo de la compañía de limpieza para hacer una exhaustiva limpieza en las oficinas, aprovechando la solicitud que el dueño había hecho al servicio. Una vez que el guardia observó que Marco estaba en el sistema, volvió a echarle un ojo al hombre que estaba a su frente. Tomó la identificación que le había enseñado y devolviéndosela asintió, indicándole con el gesto que podía entrar. Buscando con cautela la oficina principal, se adentró a la misma al ver que estaba sola. Comenzó a indagar por cada cajón de ésta. En un archivero encontró los registros de cada militar. Leyó el papeleo con rapidez debido a que el tiempo lo tenía contado. Aún así, dio lugar a este y trató de leerlos con miramiento. 2 de las matrículas llamaron su atención. Uno de ellos era la de Ivan Vila y el otro de Joe Lawrence. Sus expedientes confirmaban que ambos habían tomado asistencia médica, específicamente un psicólogo. Ambos la habían dejado a pesar de que el informe continuaba diciendo que no habían finalizado la consulta y nunca se les pudo dar de alta de manera oficial. Joe se masajeó la barbilla, pensativo. Ya había encontrado la primera pista. No obstante, la policía debió tener acceso de esos registros. Por ende, ya debieron hablar con ambos. Sus pensamientos se esfumaron al escuchar los pasos de alguien acercándose. Velozmente guardó los papeles en su lugar. Tomó la escoba que llevó consigo e hizo como que estaba barriendo el piso de la oficina. El comandante entró y se sorprendió al verlo ahí.
¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?, interrogó el comandante con severidad. Buenas tardes, señor, saludó esbozando una sonrisa nerviosa. Mi nombre es Marcos. Ya sé quién eres. Llamé hace 2 días para esto. Lo que quiero saber es qué estás haciendo en esta oficina. El hombre se observó descontento ante su presencia. Estoy limpiando, tal como he venido a hacer. ¿No te informaron que este lugar está restringido? La puerta estaba cerrada. Se escuchó realmente molesto. Solo había salido 3 minutos para ir al baño. Solo se le permite asearlo cuando yo estoy presente. Pido disculpas por el atrevimiento, señor. No se me informó de esto. Pues salga ahora de la oficina y termine su trabajo lo más rápido. Sí, señor. Lo siento, señor. Me retiro ahora, señor. Se retiró inmediatamente, con el corazón en la punta de la lengua. Un paso en falso y todo aquello que había construido se podía derrumbar en un 2x3. Si bien podía fingir, hasta cierto punto, actitudes, su nerviosismo era auténtico. Nunca estaba seguro si saldrá vivo de una investigación que emprendía, mucho más sabiendo que sus identificaciones eran falsas. Por ello, a pesar de no ser la primera vez, no se acostumbraba. Después de todo, no era oficialmente un profesional. Sin embargo, había descubierto información valiosa. Tenía 2 sospechosos. No obstante, antes que nada, su segundo paso era ir al hospital y hablar personalmente con las víctimas que sobrevivieron al brutal ataque.